son. Y a veces es distinto en una y otra persona. Hay personas que llevaban una vida, no sé, totalmente opuesta. Conocieron el Evangelio y de un día para otro cambiaron. Y ya vemos otros que nacimos en un hogar cristiano. Y hubo un momento en que comprendimos el Evangelio y no fue una comprensión de un día para otro, sino que fue una comprensión a lo mejor paulatina. Pero igual nosotros también sabemos que algo pasó en nuestro interior y ahora queremos glorificar al Señor. Entonces lo que quiero decir es que es una cosa tan personal que a veces queremos explicarlo a partir de nuestra experiencia o lo que nosotros llegamos a entender, pero no debemos explicarlo así o no debemos buscar en nuestro interior la explicación, sino que debemos buscarla acá. Aquí es donde debe buscar cada uno de nosotros la comprensión de lo que es la salvación. Y aquí debe estar la seguridad de su alma. No debe estar en que un día yo sentí algo, porque otro día usted puede sentir otra cosa. Y entrar todas las dudas de ¿seré salvo? ¿No seré salvo? ¿Dónde debe estar mi seguridad? En aquello que fundó la tierra y los cielos, que formó los cielos y la tierra, la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas, y por la palabra de Dios, en ella yo me sostengo, como mi roca sobre la cual pongo mi casa, pongo mi vida, sobre esa palabra, y esa palabra es la que me permite a mí saber, ¿soy salvo o no soy salvo? Es ella. Vamos entonces con la segunda clase, solo por gracia. No sé si vamos... Ya estamos transmitiendo, va muy bien. Muy bien. Gracias. Ya sabemos que la salvación es una obra de Dios. ¿Sí? Como le decía, en el intertanto quizá el ejemplo más claro, y Pablo lo dice, que él es un ejemplo para todo el mundo de la salvación. Dios mostró en él su gracia. Es la conversión de Pablo en el sentido de que él iba en contra de Dios y Dios se aparece sin que Pablo haga ningún mérito. Pablo, no, si hizo méritos, era para ser condenado. Eso es evidente. Porque Pablo era un conocedor de la Biblia. Recuerde que él era un fariseo. Pablo supo de Jesucristo. Tal vez no estuvo cuando Jesús hizo milagros, pero sí sabía de él. Escuchó a un tremendo evangelista, que era Esteban, y estuvo de acuerdo en que lo apedrearan, en que lo mataran. Si algo hizo Pablo por su salvación, fue juntar puntos para su condenación. Pero Dios lo salva. Pero Dios lo rescata. Pero Dios se le aparece en el camino. Lo bota del caballo. Le cambia su rumbo. Y transforma su vida a tal punto de hacerlo el mayor evangelista que ha existido. Cuando Jesús llama a Pedro y a los apóstoles, le dice a Pedro, sígueme y yo haré de ti un pescador de hombres. Es Jesús el que hace la obra en ellos. ¿Recuerda cómo fueron los apóstoles? ¿Recuerda que cuando Jesucristo estaba diciendo, voy a ir a Jerusalén, me van a matar, voy a ser entregado por las autoridades, me van a crucificar? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles en ese minuto? No sé si lo ha leído. No, peor que eso. Ojalá hubiesen estado durmiendo cuando estaban discutiendo, cuando Jesús le estaba hablando de eso. Dice que estaban peleando entre ellos quién iba a ser el mayor. ¿Quién se iba a quedar con el reino? ¿Quién iba a estar ahí? ¿Quién a la cabeza? Jesús estaba diciendo, voy a entregar mi vida por ustedes. Y los apóstoles estaban pensando en sí mismos. Después esos mismos hombres se humillaron como su Señor y sirvieron. ¿Quién cambió la vida de esos hombres? Jesucristo el Señor. Entonces ya sabemos que la salvación es una obra de Dios. De pe a pa, usted véalo en la Biblia donde quiera. La salvación es una obra de Dios. En el personaje que usted quiera de la Biblia. Y se va a dar cuenta que la salvación es una obra de Dios. Los hermanos de José iban a morir de hambre. ¿Quién los salvó? Dios. Poniendo a José como príncipe de Egipto para que ellos se salvaran. Donde quiera, donde usted busque, ve usted la mano de Dios obrando en misericordia sobre personas que merecían la condenación. ¿Merecían la salvación los hermanos de José? No. ¿Merecían que Dios
llegar a poner a José no le bastaba con salvar a José y ponerlo, dejarlo ahí en la casa de Potifar, que fuera feliz, tuviera una esposa y viviera feliz José. No, tomó a José, lo hizo príncipe. ¿Para qué? Para salvar a los mismos hermanos que lo habían vendido. La Biblia me muestra de Génesis a Apocalipsis que la salvación es una obra de Dios sobre personas que no merecen la salvación. Ahora la pregunta entonces, ¿a quién salva Dios? ¿A quién? ¿A todos? ¿Solo a algunos de entre la humanidad? Una buena pregunta, ¿cierto? El Señor salva a todos, eso es evidente, que no es así. Eso se llama en teología el universalismo. Creer que Dios salva a todo el mundo. Es evidente en la Biblia, no necesitamos ahondar mucho en eso, que eso no es así. Que la Biblia dice claramente que existe el infierno, que hay condenación, que Dios visita la maldad. Y en este versículo que le traje dice, el que creyere fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, con ese solo versículo, claramente la salvación no es universal, no es para todo el ser humano. Entonces ya sabemos que es para un grupo particular, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿cuál es este grupo particular? ¿Quiénes son los que se salvan? ¿Sí? Una buena pregunta. Vuelvo al versículo, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, dentro de toda la humanidad hay un grupo de personas que van a ser salvas. Y este grupo de personas son personas que han creído en el Evangelio y que se han bautizado. O sea, es una expresión, el bautismo es una expresión de su fe. El bautismo aquí no está puesto como requisito para salvación, sino que el bautismo como aquello que demuestra que realmente han creído. Eso lo vamos a dejar para las preguntas de después, pero le dejo en mente a aquel que fue crucificado al lado de Jesucristo y que estando en esa condición Jesús le dijo que era salvo. ¿Se acuerda? Él no se bautizó, por si acaso, pero igual fue salvo, porque Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero eso es un paréntesis para los que están acá, para que después lo podamos conversar, para que no nos salgamos del tema. El punto central es que claramente la salvación se va a manifestar, esta obra de Dios, no en todo el mundo, sino en un grupo particular de personas. Y vamos a buscar cuáles son las características de estas personas para poder responder quiénes son. ¿Quiénes son los que se salvan? Son personas que han creído en el Evangelio. La condición, entonces, o la característica de este grupo de personas son personas que han creído en el Evangelio, que han creído en Jesucristo como el Salvador. Pero eso no nos responde la pregunta completamente. ¿Por qué? Porque surge inmediatamente otra pregunta. Si la salvación es por gracia, si dijimos que es una obra de Dios, que no hay mérito humano, ¿por qué algunos creen y otros no creen? ¿Cierto? ¿Ese creer es algo que tendrán esas personas innatas en ello? ¿Ese creer es algo que es una virtud? ¿Será una virtud? Porque si es una virtud, entramos en un pequeño problema de contradicción. Acabamos de poner, en primer lugar, que el hombre está muerto, y un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Y en segundo lugar, acabamos de decir que es una obra de Dios. Entonces, si hay personas que tienen esta capacidad de creer por sí mismos, estas personas están aportando algo. ¿Qué están aportando? Su fe. ¿Estarían aportando su fe? Sí. Sí, están poniendo algo para su salvación, porque está diciendo que estas personas, los que son salvos son los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Los que tienen fe. ¿Y por qué estos tienen fe y estos otros no tienen fe? Y si esa fe es de ellos, es propia de ellos, entonces ellos están aportando algo. Están poniendo una parte en su salvación. Esperen un poquitito. ¿Quiénes son los que creen? Mire, Romanos me la complica entre comillas un poquitito más. Porque dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
está diciendo, ese todo, ya lo vamos a analizar al final, pero se está refiriendo a que no hay excepción de personas. No importa si es judío, no importa si es gentil, no importa si es chileno, es alemán. El que invoque el nombre del Señor, el que clame a Él por salvación, ese va a ser salvo. Pero mire lo que dice aquí Pablo. ¿Cómo alguien va a invocar, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo alguien va a clamar por salvación si no cree en Él? Y viene la siguiente pregunta. ¿Y cómo van a creer en el que no han oído? ¿Hay injusticia ahí entonces? Porque ¿cómo puede ser que algunos escuchen y otros no escuchen? Si la condición es creer, entonces todos deberíamos tener, entre comillas, la misma oportunidad, porque Dios es juez justo. No es justo que algunos tengan la oportunidad de escuchando, ¿cierto? Si todos tenemos esa capacidad innata de creer, entonces que a todos se nos dé la oportunidad de escuchar el Evangelio. ¿Por qué a algunos se les da la oportunidad y a otros no? Porque si no escucho, no voy a creer. Eso está diciendo. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿De quién no han oído? Pero aquí me la complica más todavía, porque dice, ¿y cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En otras palabras, pongámoslo al revés. Para que alguien invoque el nombre del Señor y sea salvo, tiene que suceder algo mucho antes. Tiene que haber un predicador que haya sido enviado. Ese predicador tiene que predicarme la palabra. Esa palabra que yo estoy escuchando, entonces la tengo que creer. Y cuando la creo, recién invoco. ¿Me entendió? ¿Me entendieron? Sí, vuelvo para los que no, a lo mejor no entendieron. Aquí hay como una cadena. Invocar al Señor es la salvación. ¿Quiénes lo invocan? Los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Los que oyeron. ¿Quiénes son los que oyeron? A los que se le predicó. ¿Y quién le predicó? El que fue enviado. Si yo no envío, no hay predicación, no hay escucha, no hay fe, no hay salvación. Pablo está diciendo, está volviéndonos a decir, a recordarnos que esto es una obra de Dios. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Es Dios quien envía a predicar para que unos escuchen y estos que escuchen crean y sean salvos. Aguántenme un poquitito. Yo sé que están surgiendo dudas todavía. Pero no todo el que escucha se convierte o invoca al Señor. Eso es claro. A muchas personas se le predica y esas personas no invocan. ¿Quiénes son los que invocan? ¿Quiénes son los que claman? Mire este texto que dice Hechos capítulo 13, versículo 47. Pablo diciendo, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz a los gentiles, o sea, a Él lo enviaron, ¿cierto? A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo es un enviado, Pablo es está siendo para predicar la palabra, ¿cierto? Sería el primero de la cadena anterior. El que predica porque fue enviado. Pero mire lo que dice el versículo 13, el versículo 48 de Hechos 13. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos. No termina ahí el versículo. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí me achicó más el grupo. Ya dijimos que la salvación no es universal. Dijimos que la salvación era para los que creen. Y ahora estamos diciendo, ¿quiénes son los que creen? ¿De dónde viene esta capacidad de creer? De oír la palabra, sí. Pero, ¿por qué algunos escuchan y otros no escuchan? Porque Dios envía la palabra, porque es Dios quien decide enviarla. Dios decide dónde llega. Bueno, llegó la palabra. ¿Por qué llegó la palabra aquí y Yapel? ¿Por qué algunos creen y otros no creen? Pueden haber dos personas sentadas aquí, escuchando la misma predicación.
Uno va a creer y el otro no. El que creyó, ¿tiene algo especial en él? ¿Hay algo mejor en él que el de al lado? Si lo hay, si decimos que sí, esa persona tiene algo, tiene fe, tiene algo especial, entonces esa persona tiene un mérito en su salvación. Algo aportó su fe, aportó su capacidad de creer. Pero ya dijimos que la salvación era una obra completa de Dios, y ya dijimos que el hombre estaba muerto, entonces acabamos de contradecirnos. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. El que está relacionado con el otro, pero Dios, en el mismo contexto, que es rico en misericordia. Mire lo que continúa después Pablo, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esta fe, esta capacidad de creer, ni siquiera es de ustedes, pues es un regalo de Dios. Lo que necesita una persona para ser salva es invocar al Señor. Pero no puede invocar al Señor si no cree en Él. No puede creer en Él si no escucha el mensaje. Y no puede escuchar el mensaje si Dios no envía a alguien que le predique. Una persona, Pablo me está diciendo aquí, no puede creer en Dios a menos que Dios le dé la capacidad de creer en Él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, no de vosotros, pues es don de Dios, y lo vuelve a reforzar, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir, yo creí, por eso soy salvo. Porque hasta eso que yo creí fue un don de Dios. Si a mí no se me hubiese predicado, si Dios no hubiese dispuesto mi corazón, si Dios no hubiese hablado a mi corazón, yo no hubiese creído. Volvemos a decir, un muerto no puede hacer nada para salvarse. Lázaro no hizo nada para salvarse. No despertó Lázaro por sí mismo para escuchar a Jesús. Fue la palabra de Jesucristo la que le dio vida. Y estando vivo pudo obedecer. Estando muerto no podía obedecer, no podía salir de la tumba. Para que pudiera salir de la tumba, obedecer a lo que Jesús estaba diciendo, Jesús le dice, Lázaro, sal fuera. Para poder obedecer, Dios tenía que primero darle vida. Si no, es imposible. Y esa es la condición del ser humano. Y es por eso que el ser humano no puede cumplir la ley de Dios, no puede agradar a Dios. Es por eso que el ser humano es incapaz de lograr vivir en una vida de santidad por sí mismo. Es imposible, porque no tiene la capacidad, no tiene la vida espiritual que se requiere para agradar a Dios, a menos que Dios se la dé. Romanos 9, 15 y 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino ¿de quién depende? De Dios, que tiene misericordia. Y aquí está hablando específicamente de la salvación. No está hablando de tener misericordia respecto a alguna enfermedad, respecto a alguna situación puntual, familiar. Está hablando de la salvación. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Antes de que pasen las objeciones clásicas. Voy a volver a decir, esto es como un golpe a nuestras clases de cuando éramos niños, tal vez, que nos dijeron que la humanidad era algo bonito, que somos todos hermanos, y cantábamos esa canción, ¿para qué vivir tan separados? Y como que en el fondo somos buenos, y en el fondo algo podemos aportar, y algo vamos a hacer. Esto es contra nuestro orgullo. Esto nos golpea en
deseo innato de querer hacer algo, de querer nosotros ganarnos nuestra salvación. Porque llegamos a un punto de decir, o sea que si Dios no hace algo en mi vida, no puedo hacer nada. O sea que si Dios no me salva, yo no soy salvo. Por supuesto que no. Nadie es salvo, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora la pregunta es, ¿Dios estará teniendo misericordia de usted? Yo creo que sí. Aquí soy yo. Yo creo que sí. Ahora estoy hablando yo por usted. No, esto no está en la Biblia, esto soy yo. Yo sí creo que Dios está teniendo tremenda misericordia de usted. ¿Por qué? Porque usted está aquí. Porque usted está escuchando. Porque usted está recibiendo. Y usted dirá, pero me cuesta. Pero no depende del que quiere ni del que corre. No depende de si usted corre rápido o corre lento. No depende de qué tan torpe sea. Depende de Dios. Es Dios quien pone vida. Es que yo un día creí y quise bautizarme. Está muy bien, pero ¿por qué creyó y quiso bautizarse? ¿Y por qué el de al lado que escuchó lo mismo no quiso? Porque Dios puso en usted el querer como el hacer, así por su buena voluntad. Porque fue Dios el que produjo en su corazón, a través de predicaciones, a través de la comprensión del Evangelio, ese anhelo y ese despertar de decir, sí Señor, me rindo a ti, te entrego mi vida. Debemos entender que nosotros no éramos personas neutras delante de Dios, éramos enemigos de Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y a menos que el corazón de un enemigo cambie, no deja de ser enemigo, aunque se vista como amigo. ¿Se entiende eso? ¿Cuándo dejo de ser enemigo de una persona? Cuando mi corazón es cambiado y las relaciones son sanadas. Y eso es lo que hizo Jesucristo. Jesús nos ha reconciliado con Dios y Él nos ha dado su vida para que con su corazón en nosotros entonces ahora podamos agradar a Dios. Ahora podamos servir a Dios de corazón. Porque antes nos servíamos a nosotros mismos. Pero ¿podemos nosotros hacer eso? ¿Está en nosotros esa capacidad de cambiarnos? Si estuviera en nosotros, Jesucristo murió de más. Jesucristo fue a la cruz en vano. No era necesario, Jesús, que sufrieras así. Si en alguno de nosotros estaba la capacidad por nosotros mismos de salvarnos, entonces Jesucristo no tenía que haber ido a la cruz. ¿Pero por qué fue a la cruz? Porque no había otra manera. Porque era necesario pagar por todos nuestros pecados. Ahora una cosa maravillosa es que Dios hace todo aquello que se propone. Dios no es un Dios que hace cosas y como nosotros, a ver si va a resultar. No. Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Sepárense las aguas y las aguas le obedecieron. Dios nunca hace algo, alguna obra que quede a medias. ¿Y usted cree que la salvación iba a ser algo así como, bueno, por si alguno cree, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo? No. La obra de Jesucristo es perfecta y no hay que agregarle nada más. No necesito agregarle mi fe para que yo sea salvo. Pero entiéndame bien lo que estoy diciendo, en el sentido de que fuera mía, porque entonces sería una obra. ¿Por qué yo puedo creer, Carlos, en Jesucristo? Porque Dios está poniendo en mi corazón, está poniendo en su corazón esa capacidad de creer. Porque Dios está hablando a mi corazón, porque está golpeando a mi corazón, porque me está transformando, porque Dios está enviando personas que traen su evangelio y Él está despertando mi conciencia y Él está despertando mi corazón, porque su voz se está escuchando en mi interior y es Él el que produce en nosotros esa capacidad de creer. Si Dios no pusiera en nosotros la capacidad de creer, nosotros no creeríamos. Por lo tanto, estamos aquí, ¿por qué? Por gracia. Vamos a entrar al cielo, ¿por qué? Por nuestra fe. Va a ser nuestra capacidad. Vamos a entrar al cielo diciendo, bueno, yo creí en Jesucristo y por eso estoy aquí, permiso, denme permiso. No, vamos a entrar diciendo, yo no merecía estar aquí y estoy aquí por gracia. Porque aún siendo enemigo de Dios, Cristo murió por mí. Aún estando yo muerto en mi pecado, Cristo murió por mí. Pero ahora me voy a meter tal vez un poquitito en la pata de los caballos, porque
Esto, para las personas que son nuevas en la Biblia, tal vez no es algo que lo conozcan, pero tal vez para personas que conocen más la Biblia, sí hay versículos que tienen a la mente y que uno le quedan ahí dando vuelta. Porque ya acabamos de decir que no depende de quien quiere, de quien corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, y es Dios que pone en cada uno la capacidad de creer, y entonces la persona cree y entonces la persona invoca. ¿Sí? Y por cuanto invoca, es salva. ¿Sí? ¿Hay dudas respecto a eso? Ya. Pero hay objeciones clásicas porque hay versículos que parecieran que nos contradicen lo que estamos diciendo. Y por eso digo, me voy a meter un poco en la pata de los caballos, porque voy a tratar de explicar dos versículos en los cuales teólogos se han cabeceado y han escrito libros y incluso usted puede encontrar distintas interpretaciones de estos mismos versículos, pero igual, porque quiero que los conozca, antes de que nazcan a lo mejor como la duda respecto a esto. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y alguien puede decir, ve, ahí está. Dios quiere que todos sean salvos. Entonces no puede ser que Dios salve a algunos nomás. No puede ser que la fe Dios la dé a uno nomás, le dé la capacidad de creer y a otros no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en este otro versículo clásico dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, nuevamente, procedan al arrepentimiento. Entonces pareciera, sobre todo el primer versículo, pareciera que se refiere al universalismo, a que Dios en realidad en el fondo va a salvar a todo el mundo. Pero ya dijimos que no tiene sentido. La Biblia dice que el que no cree será condenado, ¿cierto? Está condenado. Entonces, ¿cómo puede ser que Pablo escriba esto en 1 Timoteo? Que diga que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Por qué entonces digo que no van a ser todos salvos? El problema está con palabras problemáticas. Hay palabras que son problemáticas, entre comillas, o que necesitamos definir bien en el contexto. Palabras como cualquiera, todos, ninguno y voluntad. Son palabras que se ven en esos pasajes. Déjeme no complicarlo mucho, sino que explicárselo brevemente. Cuando yo digo cualquiera, depende del contexto a quién me refiero. Estoy hablando puedo decir, no, cualquier persona puede venir acá. Cualquiera puede entrar. Eso quiere decir que de donde venga, de China, de Japón, de Alemania, niño, adulto, puede entrar. ¿Sí? Pero si yo estoy hablando en un contexto, por ejemplo, aquí pueden entrar las personas con mascarilla. ¿Quién? Cualquier persona con mascarilla. Ya restringo el número. Ya no es lo mismo. Cualquier chileno puede entrar, más fácil. Si digo cualquier chileno puede entrar, estoy usando la misma palabra, pero no significa lo mismo. Lo mismo pasa con todos y con ninguno. Yo puedo, cuando llegue a mi casa, mi esposa me va a preguntar, ¿y quiénes fueron? Yo le voy a decir, fueron todos. Y nosotros ocupamos a veces el término, no, vino todo el mundo. Pero no significa que los 7.000 habitantes de este planeta Tierra entraron aquí. Sino que es una expresión que quiere decir que todos los que yo considero, todos los que son miembros de la iglesia, están acá. Lo mismo sucede con la palabra ninguno. No vino ninguno a la reunión. Y saltan siempre mis niños diciendo, pero si estaba el Jere y estaba el tío Pablo. Sí, pero me refiero a ninguno de los hermanos. Esas son palabras que generan a veces problemas, porque si yo interpreto que todo se refiere a todo el mundo, entonces voy a decir la salvación es universal. O a lo mejor ese todo se refiere a un grupo determinado de personas. Lo mismo con ninguno. Y por último con la palabra voluntad, pero a eso la voy a dejar para el final. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor no retarda su promesa, voy a usar como ejemplo el segundo versículo, para después irme con el primero. El Señor no retarda su promesa, sino que, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Quién serán esos nosotros? No queriendo que ninguno perezca. ¿Quiénes son esos ninguno?
¿Será todo el mundo? Porque si Dios no quiere que ninguno perezca de todo el mundo, entonces volvemos a decir, la salvación de Dios es universal. No importa si cree o no cree, es salvo igual. No es así. Ese ninguno está determinado por el nosotros. Porque está hablando de un grupo. Dios, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? De salvación, de venir de nuevo, de su segunda venida. Según algunos lo tienen por tardanza, algunos creen que el Señor se está demorando mucho. Sino que es paciente para con nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Si tomamos el contexto de la carta de Pedro, está hablando de los cristianos. Está hablando de los hijos de Dios, está hablando de los creyentes, porque Pedro le escribe a los creyentes. Esto no es una carta universal de Pedro, a todo el mundo. Es una carta puntual a creyentes. Entonces está diciendo, es paciente para con nosotros los que creemos en el Evangelio, los que somos cristianos, porque no queriendo que ninguno se perezca, porque Dios ya determinó quiénes van a ser salvos y Dios va a salvar a cada uno y no va a permitir que uno quede afuera. Él va a ser paciente con aquellos que Él ha llamado. ¿Hasta qué? Hasta que se complete el arca. Hasta que todos entren. Él es paciente. Hasta que el número de los que Él escogió para salvación se complete. Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes son estos todos? Nuevamente. Los que están contenidos en este nosotros. ¿Y quiénes son estos nosotros? Los que están contenidos dentro de la carta. ¿Y la carta para quién era? Para los cristianos. El cual quiere, ahora me voy al anterior, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Otra clásica objeción. Aquí me voy con la palabra voluntad, porque aquí está la voluntad de Dios. Hay un deseo, el cual quiere. Dios tiene un anhelo, Dios tiene un deseo. ¿Cuál es ese deseo de Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si somos fieles al contexto, es el texto en que Pablo dice que oremos por las autoridades, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, porque esto es bueno y agradable, dice, el cual quiere que todos los hombres. Entonces aquí todos no se refiere a los cristianos solamente. Tenemos que ser justos, no vamos a interpretar la Biblia acomodándola a lo que nos guste, sino a lo que dice el contexto. En ese contexto sí está hablando, ese todo se refiere a todo el mundo, a cualquier persona. Entonces, aquí sí que, estamos en un problema, porque aquí no podemos decir que son los cristianos ese todo solamente. Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero el punto de este versículo es que la palabra voluntad, que es el original de los que quieren, la voluntad de Dios en la Biblia se puede expresar de tres maneras. La voluntad de Dios puede ser una voluntad de decreto. Dios establece algo. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. No hubo quien detuviera esa acción de Dios. Y nadie puede detener una voluntad decretiva de Dios. Si Dios dice que algo se haga, se hace. ¿Cierto? Por eso los discípulos se espantaron cuando Jesús le dijo al viento, enmudece, calla, enmudece, y al mar también. Porque solo Dios tiene esa capacidad de decretar de esa manera. Solo Dios, y eso es importante. Eso es un paréntesis para los que creen que pueden decretar cosas y que se van a cumplir. Hay predicadores que han enseñado eso, que si uno lo decreta, se va a cumplir. El único que tiene la capacidad para decretar algo y establecerlo, y nadie lo puede detener, ese es Dios. Vuelvo a decirlo, por eso los discípulos se espantaron y llegaron a decir, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Que su voluntad prevalece por sobre todas las cosas, por sobre la naturaleza. Solo Dios tiene esa capacidad. Pero también la voluntad de Dios a veces es preceptiva, o sea, es de mandamiento. Dios dijo, no matarás. Esa es la voluntad de Dios, que no matemos. Ahora, ¿el hombre mata? Sí. Sí. Dios dijo, dio una cantidad de leyes y lo que ha hecho el hombre ha sido romper esa voluntad, no ir según la voluntad de Dios. Y la última es la voluntad de disposición. Es el deseo, el anhelo que uno tiene. Un ejemplo muy bueno que da un predicador es respecto, por ejemplo, a un padre que pueda ser juez y que tiene que condenar a su propio hijo a la cárcel. Él lo hace porque es juez, pero no es su deseo
ver a su hijo en la cárcel. No tiene, tiene esa voluntad, pero lo está condenando. Sí, porque es juez. Pero el anhelo de su corazón es que él no fuera a la cárcel. Podríamos poner un ejemplo más sano, es como cuando uno castiga a un hijo. Uno no quisiera castigar a un hijo, pero lo hace, ¿cierto? Entonces, la Biblia muchas veces habla de la voluntad de Dios como algo que Dios determina. La Biblia habla de la voluntad de Dios como algo que Dios norma o como algo que Dios desea. Y esto es importante y es determinante porque la voluntad decretiva es la voluntad soberana y eficaz de Dios que no puede ser resistida. Dios dijo y fue hecho. Pero la voluntad preceptiva y la voluntad de disposición sí se puede resistir. Y eso es evidente. Dios desea que nosotros oremos más y no oramos. Dios quisiera que nosotros leyéramos más la Biblia. Y nos cuesta hacerlo. Podemos resistir a esa voluntad de deseo. Entonces, este versículo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, la respuesta está en que Dios no es malo. Dios no se alegra de mandar a la gente al infierno. En el corazón de Dios hay bondad. Y su deseo, Él no se alegra, vuelvo a decir, de que hayan personas que se vayan a condenación. Él anhela, Él desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso su palabra sale por todo el mundo. Pero no todos creen. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué Dios entonces no hace que todos crean? En el cielo van a escuchar la respuesta de esa pregunta. Voy a terminar ya. Lucas 18:26 dice, y los que oyeron esto dijeron, eso lo habíamos dicho. ¿Quién pues podrá ser salvo? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Somos salvos entonces por voluntad de quién? Efesios capítulo 1, termino con esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que, por si alguien tenía duda de que si ponía algo en su salvación. Cuando Dios decidió salvarle, lo decidió antes de incluso formar el mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Claramente está hablando de la salvación. Por medio de Jesucristo, y por si quedara algún ápice de duda, Pablo sentencia, según el puro afecto de su voluntad. Es por la voluntad de nuestro Dios que usted puede creer. Por la voluntad de Dios que llegó a usted el Evangelio. Llegó hasta sus oídos. Porque fue Dios el quien envió su palabra. Y por la voluntad de Dios que usted puede creer en el Evangelio. Y por lo tanto es por la voluntad de Dios que usted puede ser llamado hijo de Dios. Que dice Juan capítulo 1, más a los que le recibieron, capítulo 1, versículo 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué dice? Los cuales son engendrados no por voluntad de hombre. Mira, te voy a buscar para no... Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así como usted fue engendrado, no por su voluntad, sino por la voluntad de sus papás, porque sus papás decidieron juntarse en una noche de amor, así también usted está vivo espiritualmente, porque fue Dios quien decidió engendrarle. Fue Dios quien decidió poner en usted no solamente el oír la palabra, sino el creer la palabra. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
nosotros decimos lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Entonces terminamos dando gloria a Dios, dando alabanza a Dios y diciendo: a Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso que a su Hijo nos dio, el que fue a la cruz y allí sufrió muerte cruel y Él abrió las puertas del cielo. Dadle hora al Señor, oiga al mundo su voz, dadle hora al Señor, nos gozamos en Dios. Mire, ya terminé, pero es que necesito decir esto. No pretendo pararme aquí enseñando algo que aprendí de la noche a la mañana. Yo nací en una iglesia bautista, literalmente, porque mi mamá iba embarazada de mí a la iglesia. Fui enseñado en el Evangelio desde pequeño. A los 13 años el Señor transformó mi corazón y me permitió entender la salvación. Pero esto que estoy enseñando hoy me llevó años de sacar conceptos humanos, conceptos míos, y empezar a poner los conceptos de la Biblia. Podríamos estar toda la noche hablando con un montón de versículos y con toda la Biblia respecto a esto, la verdad. Pero lo difícil es que nuestro corazón se resiste porque no es nuestra palabra, es la Biblia. Y queremos decir que la Biblia se equivoca, pero no podemos. A lo mejor no entendemos algunas cosas, pero no podemos decir que esto no es bíblico, porque está en toda la Biblia, de principio a fin. Así que si no entendió todo, no se sienta mal, no se sienta, a lo mejor no soy el más hábil para explicárselo, pero también no es algo que a lo mejor vamos a entender en una noche. Pero yo sí sé que su palabra es viva y eficaz y hace una obra maravillosa en nuestro corazón. Y nos vuelve vacía. Nos vuelve a Dios vacía. Va trabajando en nuestro corazón a tal manera que un día da a luz. Así como la semilla que se planta en la tierra y al principio uno no ve nada. Pero si está la semilla ahí, en un momento va a brotar y vamos a ver su fruto. Oremos para terminar. Gracias, Señor, te damos por tu ayuda, por tu palabra, por tu misericordia. Y te pido, Señor, que nos ayudes a comprender tu verdad. Señor, no creemos ser mejores que otros. No creemos tener una mejor capacidad para entender tu palabra que la que otros hombres han tenido. Pero queremos con humildad venir ante ti y ser por ti enseñados y ser como aquellos de Berea que fueron solícitos en buscar si lo que se estaba diciendo era conforme a las Escrituras. Que así sea nuestro corazón, para que todo lo que hemos hablado sea escudriñado por cada uno de nosotros y podamos confirmar que esto es conforme a tu palabra y no conforme a doctrina de hombres. En el nombre de Jesús. Amén.